Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, el título de la ponencia pues es el que os han comentado, ¿no? Es importante que sepáis que, bueno, que el poblamiento prehistórico de Numancia queda siempre ensombrecido pues, por la historia de todos conocida del enfrentamiento de la ciudad celtibérica con la Roma, ¿no? El caso que nos ocupa hace referencia a unos pequeños fragmentos de cerámica a mano, con decoraciones postizas y cuyas formas y tipos son muy característicos. A principios del siglo XX se localizó en el yacimiento de Parte de la Peña, situado en la localidad del Redal, en La Rioja, una serie de cerámicas de cuidada factura con un fino acabado en las pastas y que en la mayoría de los casos está unido. No están a la vista los desgrasantes en las superficies, están constituidos por cuarcitas y calizas y son de pequeño tamaño. Son de finas paredes de entre 3 y 5 milímetros y de pequeñas dimensiones de unos 10 o 12 centímetros de diámetro. Formalmente son vasos bien proporcionados, de formas bitroncocónicas, de ángulos más o menos marcados, bordes redondeados vueltos hacia afuera, fondos umbilicados y bueno, el cono superior es el más corto de los dos y es en el que encontramos esta decoración característica. Vemos que la decoración alterna los motivos acanalados, incisos y excisos. La decoración excisa queda inscrita en una banda corrida delimitada por una doble banda incisa continua. Esta banda está dividida en metopas de anchura regular, enmarcadas asimismo por una línea de incisión vertical, y los motivos que contienen estas metopas están constituidos por líneas incisas quebradas en vertical, en alternancia de rectángulos excisos que quedan a su vez divididos por líneas verticales incisas que quedan resaltados. Algunos de los rectángulos dejan en resalto un triángulo cuya base coincide con la del rectángulo y todo ello está relleno de trazos incisos. Bueno, las colecciones recuperadas de estas cerámicas, como vemos aquí, se encuentran en el Museo de Logroño, en el Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona y en el Museo Numantino de Soria, estas en concreto, que fueron llevadas allí por Blas Tarracena, fruto de sus trabajos en el yacimiento durante los primeros años, en los años inmediatamente después de su descubrimiento, y estudiadas en los 80 por José Javier Fernández Moreno. Bueno, Zapatero nos cuenta que estas cerámicas excisas las podemos localizar en la zona del Ebro, ¿no? En lo que él sitúa pues, todo el tema de campos de urna reciente, que tiene una cronología entre unos 800 y 650. Estas cerámicas excisas, también por otro lado, Castilla las coloca en el bronce europeo, ¿no? Sobre todo, y da su mayor apogeo en la península ibérica entre el 700 y el 500 a.C. Bueno, decir un poco que estas cerámicas, y de esto discutiremos después, que parece que aparecen en un claro momento de contacto entre el bronce final y la primera edad del hierro. Esto puede llevar a muchas discusiones, pero bueno, sí que sabemos que en La Rioja y Navarra, estudiados por la propia Castella, sí que tenemos asentamientos grandes y bien asentados, lo que no pasará, por ejemplo, en Soria, en el Alto Duero. Y bueno, estos yacimientos tienen una continuidad de ocupación, lo que tampoco parece que pase en el propio Cerro de Numancia y en el propio fenómeno castreño soriano. Y bueno, un poco hablar de la prehistoria en Numancia. Veis un poco la dispersión aquí que tenemos de diferentes elementos, pues como son cerámicas antiguas, metales y elementos líticos, y bueno, veis que están muy dispersos por toda la ciudad, ¿no? Esto puede ser por varios motivos. Algunas veces fueron atribuidos erróneamente a la propia ciudad celtibérica, otros pudieron ser atribuidos incluso a la propia ciudad romana, y bueno, evidentemente otros fueron descartados en un momento en que esto no interesaba demasiado, ¿no? En el momento en que entre 1906 y 1923 se excavó toda esta parte de la ciudad, en torno al 60%, pues por la Comisión Ejecutiva de Excavaciones. También influye en esto que el hábitat arquetípico de la ciudad celtibérica es semirrupestre. Bueno, ya lo dice Battenberg y ya lo hemos podido localizar nosotros en excavaciones recientes. Y bueno, esto evidentemente hace que todo se levante tierra y acabes con el hábitat anterior. Y de la misma forma, Roma, cuando llega a la ciudad, la enrasa totalmente y evidentemente pues acaba con todo lo poco que podía quedar. Y eso, muchas veces no tenemos ni siquiera el hábitat celtibérico, como pues bueno, encontrar hallazgos más antiguos es difícil. Y bueno, pues vemos esta dispersión que se ha hecho gracias a José Javier Fernández Moreno, que
que según números de inventario, diarios de excavaciones y entradas en el inventario del Museo Numantino, pues han podido localizar más o menos todas estas cerámicas y demás material antiguo. Bueno, vemos en los mapas de dispersión, un poquito más adelante, que bueno, tenemos una zona situada, bueno, una zona, se centran en las manzanas, los hallazgos más o menos en la 5, en la 4 y en la 1, y en la 3, 6, 7 y 9. Lo que pone en manifiesto que es toda una zona meridional que abarcan, pues, que es la zona esta que se ve por aquí, que es lo que abarca la mayoría de los hallazgos. También vemos que en las manzanas 18 y 19, que es esta que veis aquí abajo, ¿vale? Destacan también estos elementos cerámicos, aunque son menos, ¿vale? Pero también aparecen ahí. Entonces lo que vemos es que en este caso es en una de las pocas zonas que sí que se usan las zonas interiores del Cerro de Numancia, y que, bueno, y lo que sobre todo vemos es que, aunque sean pocos hallazgos, sí que están dispersos por todo el cerro, ¿no? En una distribución periférica. Y bueno, algunas de las cerámicas excisas localizadas en Numancia durante el periodo de la excavación de la Comisión Ejecutiva y que estudia José Javier Fernández Moreno, pues mantienen una morfología similar, aunque no son tan espectaculares, con las cerámicas halladas en el Redal, y que al mismo tiempo también están en el Museo Numantino, ¿no? Pues bueno, desde el punto de vista ornamental tenemos estos de aquí, ¿vale? Estos tres de aquí son los más interesantes porque los demás prácticamente tienen una decoración incisa, ¿vale? Y bueno, vemos que este de aquí desarrolla el central del grupo que tenéis a la izquierda. El central pues tiene una serie de triángulos excisos que dejan un zigzag, ¿no? Y que, bueno, no se ve muy bien, pero que la carena del vasito pues está inscrita, está incisa con una serie de líneas oblicuas. En la pieza de la derecha tenemos unos espacios excisos, ¿vale? Pues prácticamente lo mismo. Y es importante también la aparición de esta que tenemos aquí, de un pezón cuadrangular, ¿no? Que podría dejar una serie de ajedrezados, o bien pues directamente una serie de cuadrados huecos y cuadrados en altura. Y bueno, el resto podemos ver también lo que son un mamelón cuadrangular, que es muy típico de este tipo de decoración, y bueno, pues en esta mismo también, que aunque está muy... En esta que... Gracias. Vale, en esta que tenemos aquí, pues posiblemente también tendremos excisión, pero claro, en el momento que perdemos toda esta zona de la pared de la pieza, pues evidentemente nos resulta muy difícil saber si se puede escribir. El resto, como veis, pues combinan un poco desde el punteado hasta este tipo, que podría ser el mismo tipo de decoración que aquella de allí, pero claro, solo tenemos la parte de la pieza. Bueno, lo que además tenemos son excisiones que parece que conviven en este momento con estas cerámicas. Y bueno, en el caso de las excavaciones modernas, vemos aquí todo lo que se ha hecho durante el plan director, ¿no? Se ha excavado fuera y dentro, y bueno, aparte de evidentemente lo romano y lo celtibérico, ¿no? Pues se han encontrado a veces de forma fortuita pues ciertos hallazgos que nos han sorprendido, ¿no? En el que hemos podido localizar este material prehistórico de la zona del Cerro de la Muela. Si vemos ahí, tenemos tres catas que se realizaron para hallar unas defensas de la ciudad celtibérica, unas defensas fuera de esta ciudad, y bueno, en estas aparecieron. Vemos este fragmento que parece que sí que responde a este tipo de cerámicas pequeñas, de pequeño tamaño, que tienen esta carena. Y está decorado evidentemente también de forma excisa. Mantiene la banda incisa horizontal, y lo del resto pues está la parte, digamos, de la cenefa está resaltada. Pero bueno. Y nada, pasamos a la siguiente, que tenemos toda una serie. Si vamos hacia atrás, vemos que en la zona norte de la ciudad, que es esta de aquí, ¿vale? Pues tenemos toda una serie de... Vamos a hablar de ella de una forma unificada, porque en todas estas zonas, en estas dos zonas, encontramos una zanja que permitía la defensa del poblado por medio de una empalizada, ¿no? Y a eso viene el carbono 14 porque se realizaron fechas de carbono 14 de carbones,
y bueno, datan un principio del siglo VII, finales del V, ¿no? Veis que es muy amplia, al 71% de probabilidad y bueno, con un poco menos de probabilidad no podemos llevar más lejos. En la excavación de estas dos excavaciones se hizo una en la muralla de la Puerta Norte, que si habéis visitado Numancia veis que está reconstruida. Y bueno, el material que tenemos de la Puerta Norte, pues veis que también es muy característico, una cerámica a mano, tenemos muy poquito material, porque además veis que la zanja corre y discurre por el mismo sitio donde discurre la muralla celtibérica, ¿no? Pues que tenemos aquí la entrada en codo, ¿vale? Entonces el material recuperado fue muy poquito. Si pasamos a una estructura que se excavó que fueron una serie de casas. Esta es la muralla celtibérica, ¿no? Una casa arriba, al uso de la muralla, otra casa abajo, al uso de la muralla. Estas casas son del siglo I antes de Cristo. Pero vemos que paralela a la muralla, y aquí sí que se pudo obtener mucho material, sí que tenemos una serie de bastante material, que mostraremos aquí. Y que bueno, es un material que es donde tiene el problema realmente, porque aquí sí que encontramos material del hierro 1 pleno, ¿no? Pues como son estos vasos que tenemos aquí, ¿vale? Este tipo de decoraciones tenemos cordonado, pero al mismo tiempo tenemos, no sé si veis ahí en pequeño, una cerámica totalmente de características especiales. Perdón. Bueno, en este caso es un galgo perteneciente al cono superior y por lo tanto alberga la decoración, ¿vale? No es mucho lo que tenemos y bueno, lo que tenemos en positivos es zigzag, que es además trazado inciso con línea y bueno, lo que deja es triángulos en negativo, por así decirlo, y si veis por aquí pues tiene otro triángulo en positivo, y nada, finalmente ya decimos que estas dos excavaciones nos hablan de al menos una línea de empalizada que reconstruimos ahí, ¿no? Que protege la cara norte del cerro, que al mismo tiempo es la más expuesta porque es la zona de menos pendiente. No sabemos si la empalizada continuaría junto con la muralla celtibérica durante todo su recorrido, como sostienen Sulten y la Comisión de Excavaciones, que dicen por otro lado que el poblado ocuparía todo el cerro, si cerraría un recinto más pequeño, ¿vale? O simplemente sería una única línea defensiva. Este poblado anterior a Numancia, Taracena, ya lo sitúa en época polja-estática, un palabra que suena un poco mal ahora, en el siglo V y el siglo IV. Romero Carnicero dice que es de finales del hierro I, en el siglo IV, y Fernández Moreno dice, ni siquiera lo localiza, dice que la existencia de un poblado histórico no queda suficientemente documentada, y menos sus dimensiones y características, lo cual es verdad. Pero bueno, desde luego es verdad que la aparición de esta línea de defensa, digamos, en la cara norte, pues sí que nos hace pensar en que al menos hubo un asentamiento temporal. Y bueno, la existencia de un asentamiento de una época anterior celtibérica, os repito, parece que queda demostrada, ¿no? No se sabe si es un asentamiento estable o no. A favor de que sea un asentamiento estable juega el hecho de la buena posición de Numancia, en un lugar elevado que controla uno de los pocos vados naturales que tiene el Alto Duero, y parece raro que un sitio como este no sea utilizado desde edades muy tempranas y solo se utilice en época celtibérica. Y gente, evidentemente, y por gentes que necesitaban el paso del Duero, de mover y alimentar al ganado en los movimientos de trasterminación. Luego también tenemos que no tenemos, a favor de esto también, tenemos que no tenemos un material del hierro 1 muy avanzado, ¿no? Lo que tenemos es un material del hierro 1 muy antiguo. En contra de que el asentamiento sea estable, tenemos que es una estructura endeble, ¿no? Si tú te estabilizas, pues haces una estructura mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo tenemos poco material antiguo dentro de toda la ciudad, tanto las excavaciones antiguas como las más modernas. Pero esto puede ser fruto quizás de lo que hemos hablado antes, ¿no? de la destrucción del estrato por gente que han hablado que ha habido después. Y bueno, del tamaño del asentamiento solo podemos hablar por la dispersión que hemos hablado antes, ¿no? Se supone que si encontramos material en todo el cerro sí que puede haber un asentamiento, varios asentamientos, aunque no sean estables, que ocupen todo el cerro.
Y bueno, sobre todo ya el tema de la cronología, que es un poco el problema, que vemos que en las zanjas, como ya he dicho, recogemos materiales del hierro 1 y materiales que son ligeramente anteriores. Por eso no vengo a hablar aquí del bronce exactamente, sino de un poco del tema de transición. Aunque las cerámicas de Roldán muchas veces se colocan en el hierro, vemos que aquí las cerámicas excisas en Numancia, por ejemplo, se sitúan en época de las excavaciones de la comisión, se sitúan o aparecen junto con cerámica satanada. Y bueno, habéis visto que nosotros lo hemos encontrado con todo un poco, ¿no? Hemos encontrado con vasijas de almacenaje propias del hierro 1, de principios del hierro 1, así que bueno, suponemos que estamos en una época de cambio. Desde luego, no podemos, en Soria realmente no hay un bronce final. Y ese es el problema de estas zonas, ¿no? O no los hemos encontrado o no los hemos sabido ver. Nos hemos llevado a la cronología de los castros demasiado atrás, ¿no? Y ese es un poco el problema que vengo a decir yo. Y bueno, el tránsito claro es un yacimiento que es el Castillejo de Fuensauco, donde aparece un nivel precastreño, está el castro y debajo está el nivel anterior, con cabañas circulares que están excavadas en parte en la arenisca y que ya tiene estas cerámicas excisas. Lo que finalmente podemos decir es que en Numancia encontramos encontramos todo esto y bueno, y que en el asentamiento que tenemos antes de la ciudad celtibérica se estuvo usando, yo creo que recurrentemente, si no como asentamiento estable, sí como punto de paso por motivos estacionales, pero durante mucho tiempo. Así que nada, perdón por los nervios y muchas gracias a todos.